Y vamos a leer los versículos desde el primero. Cuando ya lo tengan, digan un amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Dice versículo 3: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a estar en esta noche, nos vamos a enfocar en el capítulo, en el primera de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Y le puse como título a esta enseñanza: obedecer a Dios. Amén. Aquí Israel disfrutaba de una época en la cual ninguna otra nación había experimentado. Nos dice la Biblia que Dios era el rey de Israel. El mismo Dios que lo sacó de Egipto era su rey a todo momento. Amén. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos querían un Dios y un rey carnal, o un Dios que fuera como ellos, un Dios que pudieran ver, un Dios que pudieran a lo mejor tocar o estar cerca de Él en su presencia físicamente. Amén. Y eso es algo típico de nuestra naturaleza humana. Cuando vemos una persona que se está desarrollando en algo, todos nos queremos juntar con esa persona. Nos da curiosidad de cómo le están haciendo, nos da esa curiosidad de a ver si yo también lo puedo hacer o yo quiero también tener esa misma bendición. Amén. Y nos dice la palabra de Dios que finalmente Él escogió a Saúl para ser el primer rey de Israel. Y Dios envió al profeta Samuel. Fue Samuel a él y fue y lo ungió. Y le dijo: ahora tú serás rey de este pueblo. Ahora tú eres el escogido de Dios. Tú vas a ser el que gobierna sobre este pueblo de Israel. Amén. Y desde un principio, Saúl tenía un problema. Él nunca tenía poder para obedecer por completo los mandamientos de Dios. Amén. Desde el principio se hizo un hábito de la obediencia parcial. ¿Alguien sabe qué es una obediencia parcial? Voluntario, hermano, hermana. Obediencia parcial. Algo parcial es no algo todo en su totalidad. Nomás es una parte. Nomás está quebrado en pequeñas partes. O a lo mejor es una parte grande, pero no en totalidad. Amén. Desde un principio él tenía ese hábito de una obediencia parcial. Él hacía una parte de lo que Dios le ordenaba, pero nunca todo lo que Dios le mandaba. Amén. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 13. Nos cuenta que el rey Saúl está en una guerra contra los filisteos. Y dice que ya está en batalla y los filisteos se están acercando y él se empieza a desesperar. Él quiere clamar, él quiere pedir la bendición de Dios, él quiere que llegue la presencia de Dios para auxiliarlo en ese momento. Y entra una desesperación porque estaba esperando al profeta Samuel que hiciera ese holocausto. Él estaba esperando que Samuel llegara a entrar a la presencia de Dios, a pedir por el pueblo de Israel. Él era el indicado para hacerlo. Pero pasaron unos cuantos días y Samuel ya estaba desesperado, Saúl ya estaba desesperado. Ya no sabía qué hacer y dijo: mejor ustedes traigan algo para hacer un sacrificio. Y dice, él fue y él solo empezó a hacer un sacrificio. Y al terminar ese sacrificio va llegando Samuel. Y le dice bien claro, dice: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te ha mandado. Obviamente él ya sabía que Samuel era el indicado para hacer ese sacrificio y no él. Amén. Y ese mismo rey empezó a enfrentar consecuencias desastrosas. El mismo rey que fue escogido por Dios empezó a pasar por cosas totalmente duras en su vida. Hizo decisiones en las cuales trajo mal a su vida.
Desobedeció a Dios y le trajo maldad a su vida. Le trajo prueba a su vida. Amén. Pero si analizamos las razones de las obediencias de Saúl, nos vamos a fijar que nosotros no somos muy diferentes a Saúl. Nosotros tenemos unas características casi idénticas al rey Saúl. Amén. Vamos a primera de Samuel, capítulo 15 otra vez. Lo leímos al principio. El rey fue mandado por Dios a través del profeta Samuel para ir a la guerra con los amalecitas. Y Samuel aquí fue muy claro con lo que le dijo. Le dijo muy claramente lo que Dios le había mandado decir. Le dijo, vas a destruir todo. El propósito de tu guerra va a ser para acabar con todo. Que no va a quedar nada. Lo volvemos a leer en el versículo 3, capítulo 15, primera de Samuel, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Muy claro, dirían que esa palabra muy clara. No dice parte, ¿verdad? Es un mandamiento total. Tienes que destruir todo. Le da esa palabra a Samuel y dice, destruye todo. Amén. Y vamos aquí donde encontramos que Dios es claro cuando nos habla. Cuando tenemos esa comunicación con Dios, cuando tenemos esas conversaciones con Dios, Dios es muy claro con lo que quiere hacer con nuestras vidas. Él nos dice claramente lo que Él quiere hacer con mi vida, con su vida. Él nos explica muy bien los planes que tiene para nosotros, pero es de nosotros tomar el tiempo para desenvolver esa relación con Dios. Es de nosotros querer desarrollar eso un poco más. Amén. Le dijo, destruye todo que está en la tierra. Pero los que conocen la historia de este capítulo, dice que el rey Saúl tuvo misericordia o perdonó al rey Agag y lo mejor de su tierra. Amén. Vamos al versículo 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí, ¿qué hizo Saúl y el pueblo de Israel? Empezaron a escoger, me imagino, un trofeo de victoria. Algo que se podían llevar con ellos. Imagino que algo para enseñar que lo que habían hecho, algo grande. Pero nos dice la palabra de Dios que mientras todo eso estaba sucediendo, el profeta Samuel estaba escuchando la voz de Dios en la noche. El profeta Samuel estaba escuchando, no sé si lo despertó Dios, no sé cómo, pero la voz era audible y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido con mis palabras. Wow. Dice, me pesa haber puesto. ¿Se imaginan que alguien le venga a decir y que le diga, mi Dios me ha dicho que le ha pesado que te puso en ese lugar? Wow. Y dice el profeta Samuel, dice que el profeta Samuel se puso incómodo. No supo qué hacer, se puso triste, se estremeció a oír eso. Al primer rey que Dios había escogido, ese rey no fue grato para Dios. Y dijo, este no va a ser, porque se está alejando de mí. Y dice que se apesadumbró sobre lo que el Señor le había dicho y clamó al Señor toda la noche. Wow, cuando uno empieza a clamar a alguien, yo a veces clamo 15, 20 minutos, a lo mejor 2 horas de un servicio, pero imagínese clamando a Dios toda una noche. Wow. Cuando la misma presencia de Dios llegaba, imagínese cómo se estaba sintiendo el profeta Samuel a ese momento. Puedo imaginar que era algo fuerte, algo difícil, porque dice que estaba estremecido, estaba triste. Había dolido su corazón lo que había dicho el Señor, pero aún él fue sabio y empezó a escuchar la palabra de Dios. Y nos dice en el texto, dice, y muy de mañana salió Samuel a enfrentar a Saúl. Y cuando llegó a Saúl, dice la palabra de Dios que Saúl lo bendició. Vamos al versículo 14. Mire cómo cuando llega Samuel, dijo, vino pues Samuel a Saúl, versículo 13, perdón. Dijo, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová,
yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué pasó ahí? Una mentira. Dijo, bendito sea el nombre de Jehová. Y yo también ya cumplí la palabra de Jehová. Y lo que le contesta a Samuel es algo bien tremendo. En el 14 le dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esta que oigo con mis oídos. ¿Cuántos han estado en una mentira que alguien los agarra? ¡Wow! Ni sabemos qué decir. Nos callamos, nos avergonzamos. Porque nosotros a veces nos mentimos tanto que nosotros sí no la creemos tanto esa mentira, que cuando sale a la luz, ¡wow! Nos quedemos bien asombrados de lo que esa mentira hace, ¿verdad? Y antes de seguir adelante, quiero hacer algo con ustedes. Quiero que se identifiquen con estos 4 personajes. Hagan un poquito de memoria, usen su imaginación un poquito. Y voy a decir 4 frases y quiero que se identifiquen cómo están ustedes con su vida. ¿Okay? ¿En qué lugar están en su vida espiritual, en su vida de cristiano, de creyente en su vida? ¿Okay? So, el primero, si se identifica con eso, nomás ténganlo en mente, no piensen mucho en eso. Pero el primero es, yo vivo mi vida conforme a los mandamientos de Dios. Si usted es esa persona, gloria a Dios. Yo creo que a veces muchos de nosotros fallamos en esa. Amén. La segunda, yo vivo una vida de obediencia y no una mentira. Otra vez, a lo mejor uno se entra en esa categoría, a lo mejor no. La tercera, yo soy obediente cuando alguien me está viendo, pero cuando ando solo soy otra persona. Wow, a lo mejor está en esa, ¿verdad? Y la última, yo estoy luchando con alguna área de mi vida que necesita ser entregada a Dios. Y si nos ponemos bien a ver esto, lo que dije, estas frases, todas estas frases son de mejoramiento. ¿Y por qué estas frases? Porque cada uno de nosotros somos totalmente diferente. Todo uno de nosotros nos identificamos con algo diferente de lo que dije. Todos nosotros tenemos vidas diferentes, tenemos problemas diferentes, tenemos a veces enfrentamientos más difíciles que otros. Hay unos que están enfermos, hay unos que nunca padecen de una enfermedad. Hay unos que están adictos a cosas, hay otros que no están adictos, pero la cosa es que ninguno de nosotros somos exactos como la otra persona. No somos igual como nuestro compañero, aún nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Son de nuestra misma sangre, pero no son igual. Los hijos vienen siendo diferentes. Cada persona que está en este mundo es individual. Cada persona en este mundo fue hecha con un propósito, fue hecha con un don de Dios. Amén. Por eso tenemos que entender que la palabra de Dios es más que suficiente para cualquier situación de esto. A lo mejor usted dice, yo no vivo conforme a los mandamientos de Dios. O a lo mejor dice, yo sí vivo una mentira, porque es mentira que yo obedezco a Dios. O a lo mejor usted dice, yo soy bueno cuando hay gente alrededor, pero cuando estoy a solas, yo soy otra persona. A lo mejor usted está batallando con algo difícil, que no puede dejar, una área que no lo deja progresar, y está algo difícil que no lo deja avanzar. Pero como creyentes, como hermanos de Dios, como hijos de Cristo Jesús, tenemos que saber que Cristo Jesús es más que suficiente que cualquiera de esos problemas. ¿Hay debilidad en mí? Claro que sí. ¿Hay debilidad en usted? Claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que mi Dios, mi Jesús, es mi fortaleza. Amén. Si estoy flaqueando en algo, claro que sí, va a ser difícil. A lo mejor está batallando algo duro, pero tiene que estar confiado que la palabra de Dios, las palabras que están escritas en esta Biblia, en su Biblia, es más que suficiente que su problema, que su mentira, que su enojo, que su flaqueza. Amén. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Están de verdad obedeciendo a Dios en su totalidad, no parcial? Y cuando me llegó esto, yo contesté de esta manera. Yo dije, pues yo hago esto en la iglesia, yo he hecho esto, yo también soy parte de esto, yo ayudé aquí. Y me puse a pensar, dije, wow, qué equivocado estoy. Pero cuando se le hace la pregunta a mucha gente, la gente empieza a responder o a tapar esa pregunta diciendo, yo voy a la iglesia, yo trabajo en la iglesia,
yo canto, yo toco, yo soy líder, yo fui líder, yo soy maestra, yo soy maestra, yo estoy encargado de aquí, yo soy ujier. Y todo eso es bueno. Gloria a Dios que todo eso lo está haciendo por la obra de Dios. Pero no se enfoque en el yo. Eso no se trata de mí, eso no se trata de usted, eso se trata del reino de Dios. Y es a donde mucha gente le empieza a fallar, porque empieza a decir que lo está haciendo a su manera. Y cuando llega una prueba, cuando llega algo difícil a su vida, no importa que usted sea un líder, alguien grande aquí en la iglesia, no importa qué título que usted tenga, cuando viene algo difícil a su vida y usted no está obedeciendo la palabra de Dios, es cuando las cosas se ponen más difíciles. Porque a veces es más difícil cuando uno ya es parte de la iglesia, cuando es un líder. Y cuando algo le pasa a su vida, la gente se quiere esconder de la presencia de Dios porque temen la crítica de sus hermanos. Por eso no se enfoque en yo. Yo les voy a fallar, ustedes me van a fallar, nuestro pastor nos va a fallar, pero mi Dios no nos falla. Si estamos enfocados en la gloria de Él, en su Espíritu Santo, Él va a ser más que suficiente para que ministre a mi ministerio. Amén. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Dios, se trata de su Hijo. A veces robamos bendición de hermanos, robamos bendición de gente que no conoce el Evangelio porque nos sentimos más que suficientes, sabemos más que ellos, qué bueno, pero no lo estamos mostrando, amén. Y aquí Saúl empieza a hacer una excusa, el por qué él no mató animales y por qué le perdonó la vida a rey Agag. Vamos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Gloria a Dios, dice así. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como el que se obedezca las palabras de Jehová? Aquí le hizo una pregunta muy clara. ¿Le importaría a Dios tu sacrificio o tu holocausto más que tu obediencia? Y vamos a ver que no. Vamos a ver que la obediencia es clara para crecer en nuestra vida espiritual. La obediencia nos va a enseñar verdad. Porque ¿qué pasa cuando un niño es desobediente? Si se empieza a juntar con amigos no tan bien, empieza a desobedecer los padres, y la verdad que los padres le inculcaban a ese niño se borran por lo que la gente de afuera le empieza a inculcar. Me puedo imaginar que un padre puede hacer una oración, algo tremendo, puede agradar a Dios, pero hasta que esa persona no cambie su manera de obedecer a Dios, no va a poder progresar en su vida. Amén. Por eso aquí vemos cómo Saúl desobedeció parcialmente lo que Dios había mandado. Amén. Él desobedeció a Dios y no fue y mató a rey Agag. Perdonó la vida de unos animales. Aquí nos enseña que su obediencia no fue al 100%. Su obediencia fue una obediencia parcial. Él dijo, yo fui, maté a todo el pueblo, a todo su reinado, yo los maté, pero perdonamos la vida del rey y de unos animales, y dice que no destruyeran lo feo. No destruyeron lo bonito, nomás destruyeron lo feo. Lo que se les hacía más bonito, eso guardaron. Porque él pensaba, vamos a hacer sacrificio y presentárselo a Dios. Pero la palabra dice que él estaba desobedeciendo lo que Dios le había mandado. Amén. Después de su desobediencia, Saúl empezó a negar lo que él había hecho. Si vamos otra vez al versículo 13, le dijo Samuel, le dijo Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dijo, yo ya lo hice lo que Dios me había mandado. Pero le dice Samuel, pero ¿qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando animales allá atrás? ¿Qué es eso lo que llega a mi oído? ¿Por qué oigo eso? Si te mandó Dios a destruir toda esa potestad, todo ese reino, ¿por qué es que tú has traído a un prisionero y has traído a animales de ese reinado? Él empezó a negar de lo que había hecho. Él dijo, yo cumplí conforme a la palabra de Dios. Amén, pero en Números capítulo 32, versículo 23, no tienen que ir ahí, se lo voy a compartir bien corto, nos dice que nuestro pecado nos alcanzará.
Por eso les dije, ¿cuántos de ustedes han sido atrapados en una mentira? Amén, esa mentira, tarde o temprano, les aseguro que va a llegar. Puede ser años. A lo mejor usted hizo algo malísimo. A lo mejor usted está escapando una mentira, una vida que estaba viviendo. A lo mejor usted siente que todo está bien, pero no falta que esa mentira llegue otra vez. Porque en esa desobediencia hicimos algo mal. En esa desobediencia está el castigo de Dios. Amén. Empezó a negar lo que había hecho. Les voy a compartir algo bien corto con ustedes. Cuando yo estaba más pequeño, a mí me encanta jugar fútbol y me acuerdo que tenía mi balón afuera y estaba jugando yo solito. Y no sé qué se me metió a mí y estaba casi a la esquina de mi yarda de enfrente y estaba jugando, dominando y después bajo el balón y en mi mente yo imaginé una portería a donde estaban unas ventanas. Y sin pensarla dos veces vi mi portería, le di la patada, se fue el balón y empezó a agarrar una curva bien bonita y yo me le quedaba viendo como si fuera algo despacio y ¡pum! Quebré el vidrio. Y me acuerdo que nomás me bajé y vi y no me lo podía creer y me eché a correr. ¡Pum! Me fui a la yarda de atrás y me escondí. Mi papá y mi hermana estaban allí en casa y me acuerdo que salió mi papá pensó que alguien llegó, se quería meter, no sé qué estaba pensando. Mi hermana me acuerdo que gritó, ella estaba en la sala y me acuerdo que ella gritando y salió y alguien nos quebró la ventana y alguien fue y él vio el balón. Y lo que yo no sabía es que él ya había visto el balón, yo nomás corrí. Y cuando me vino y me preguntó, ¿quebraste tú esa ventana? Yo le dije, yo no fui, a lo mejor la pateó un niño que vivía por ahí. ¿Cómo sabía que un niño pateó ese balón? ¿Él cómo sabía? Él no sabía, pero yo mismo dije, pero yo lo quería negar. Yo dije, de esta yo me libro. Yo le voy a dar una mentira y voy a decir que yo no fui y es mi papá y me va a creer. Amén, pero un papá que es de autoridad nos va a decir, estás mal y va a llegar un castigo. Amén. Cuando su hijo haga algo mal, castíguelo. Amén. No deje que se pase. Es de bendición cuando empiezan a crecer. Amén. Y empezó a negar, como yo negué, empezó a negar Saúl. Y él dijo, pues, ok, sí y no. No decía que sí o si no. Amén. Y así a veces le hacemos a nuestro Dios. Le mentimos tanto que nosotros mismos nos creemos esa mentira. Nos mentimos tanto que cuando llega el momento de presentarnos a Dios, esa mentira está bien grabada. Y si me preguntan, le voy a decir así. Y así pasó, y esto fue, y a esta hora, y así me hicieron, y así es lo que hice. ¡Wow! Pero no somos mentirosos, amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando él dio cuenta que él estaba en mal, él quiso empezar a culpar a los que estaban alrededor por su desobediencia. Él dijo, yo no fui. Él dijo, el pueblo. Vamos ahí, vamos al versículo 15. Dice versículo 15, dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarle. El pueblo, él dijo, están aquí porque el pueblo de Dios la perdonó. Y si vamos al versículo 21, nos dice así, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. ¿Qué dijimos? La mentimos otra vez. Volvemos a decir la misma mentira. La cambiamos un poquito, pero en esencia es la misma mentira. Amén. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema para ofrecer sacrificios a Jehová. Amén. Y es claramente lo que Dios le había mandado. Pero Saúl no quiso escuchar. Y dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. Yo estoy encargado de este pueblo. Yo soy el que reino. Yo lo voy a hacer como yo quiera. ¿Me se acuerda cuando dijimos de líderes de aquí? Gente que está involucrada en la iglesia, a veces ponemos nuestro yo en vez de poner a Dios antes. Y a veces empezamos a hacer cosas a nuestra manera sin a veces buscar aprobación de Dios. Y nos empezamos a desarrollar a lo mejor de una manera poderosa, pero de repente ya estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Amén.
Y fue algo que hizo Saúl. Le echó la culpa a otra persona. Cuando yo dije, yo le eché la culpa a un niño que ni existía, para negar que yo fui. Y fue a la Biblia y dije, esto ya lleva años que se viene haciendo. Esto de negar que nosotros hicimos algo ya lleva una cantidad de años. ¿Se acuerdan cuando Adán culpó a su mujer? Dijo, yo, Padre, fue la mujer que tú me diste. Ella fue la causa de mi pecado. Ella fue que yo comiera de ese fruto. ¿Y qué dijo la mujer? Fue la serpiente. Yo no fui. Amén, eso ya está en nosotros. De que es fácil echarle la culpa a otra persona de nuestros pecados. Es fácil echarle la culpa a sus hermanos de sus fallas. Es fácil lavarse la mano y decir, si no me hubieran tratado así, yo sería una persona diferente. Si no me hubieran hecho algo mal, algo feo, yo no sería así. Pero por causa de otra persona, por eso yo no puedo cambiar, porque ellos me ofendieron. Y tomamos una excusa y le echamos la culpa a otra persona. Y lo único que estamos haciendo, estamos manteniendo firme en ese negar, en esa mentira. Porque no queremos un progreso. Se nos hace más fácil echarle la culpa a otra persona en vez de tomar una responsabilidad y decir, Padre, yo estoy mal. Yo fácilmente le hubiera dicho a mi papá, yo fui, yo lo quebré, pero me fue peor. Yo le mentí, él supo que yo le mentí. Él sabía que yo estaba jugando. Y dijo, ok, está bien, tú no fuiste, ven acá, ¿qué es eso? ¿Es tu balón? Dije, sí, es mi balón. Ven para acá, me agarró de la mano y ahí mismo me sonó. Allí mismo, al instante, no la pensó. Pero a lo mejor hubiera tenido misericordia si yo le hubiera dicho, yo fui, perdóname. Le hice un error, todos fallamos. Somos humanos, tenemos errores, pero nos excusamos y no tomamos responsabilidad de nuestros errores. Le echamos la culpa a otros, se nos hace más fácil decir que otra persona lo hizo, en vez de ser valiente y hombre de carácter, mujer de carácter, y decir yo fui. Amén. No sé cuántos de ustedes han visto el programa 48 Hours. A lo mejor unos de ustedes los han visto. Se llama el programa 48 horas. Y el programa se basa en detectives que están buscando los homicidios en 48 horas. Ese es el propósito del programa. Y cada vez que agarran a alguien que es culpable, esa persona se enoja cuando le echan lo que hizo. Dicen, yo no fui, yo no estaba allí. Se empiezan a excusar. Yo no fui, yo ni conozco a esa persona, yo no tenía ni un problema con esa persona. Se empiezan a enojar, empiezan a salir quiénes son, porque ya tienen tanto miedo de que esa verdad salga a la luz. Esa mentira poco a poco se le está enfrentando. Y muchas de las veces dicen, ok, no fuiste, no hay problema, ahí quédate. Los detienen, los meten a la cárcel, llegan con un poquito más de evidencia y le dices, ¿ahora tú fuiste? Y todavía se quedan bien aferrados que ellos no fueron. Lloran, se rompen la playera, se tiran, pegan la pared. Yo no fui, yo te prometo que yo no fui. Yo te prometo que yo no fui. Y es un enojo, porque saben que el pago ya está llegando. Se están esperando hasta el último minuto para decir, yo fui. ¿Y qué pasa? Ya cuando lo sienten más cerca, empiezan a negar. Ok, conozco parte de la historia, sí, yo estaba allí, pero yo no fui, fue otra persona. Y poco a poco ellos mismos están diciendo qué hicieron, quiénes son. Empiezan a divulgar lo que hicieron. Y poco a poco terminan con la cabeza hacia el suelo, llorando, quebrantados. Y aún ellos que hacen mal, se le puede ver en su rostro cuando admiten que están mal. Se les quita algo de encima. Se les quita una carga. Y ese es el mismo Espíritu de Dios que está redarguyendo la vida de ellos. Porque cuando una persona tiene algo en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su corazón, no lo deja ser libre. Puede venir aquí a adorar a Dios, puede venir aquí a hacer la mejor alabanza, pero si Dios no está reinando en su vida es miserable. Le digo porque yo estaba así. Yo venía pero no sentía nada. Me negaba a alzar mis manos porque no quería entrar a esa presencia de Dios. Amén. ¿Y por qué empezó a desobedecer Saúl a Dios? Vamos a versículo 11.
Nos dice la palabra de Dios en el versículo 11. Dice así: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Me estoy arrepintiendo de que puse a Saúl como rey. No puedo creer que yo lo puse. Dice, porque él se está apartando de mi palabra. Y es una cosa no conocer la palabra de Dios y hacer maldad. Y es otra cosa totalmente diferente saber de la palabra de Dios, saber que estamos haciendo mal, saber que lo que estamos haciendo conforme la palabra de Dios está mal. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que Dios tiene más piedad hacia los que no conocen que a los que conocen, porque estamos tomando la decisión de no seguir la palabra de Dios. Amén. El que fue mismo escogido por Dios para ser el rey de Israel empezó a desobedecer. Y me hice la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué empezó a desobedecer? Y se me quedó algo bien grabado. Si vamos al versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y de Jehová que te ungió por rey sobre Israel? Y dije, ¿por qué pequeño en tus propios ojos? Puedo imaginar que este era un hombre que su autoestima no era muy alto, que su autoestima a lo mejor era bajo. Cuando una persona no se puede ver en el mismo espejo su mismo rostro, es porque sabe que está batallando con algo. Es porque sabe que cuando ve su reflexión en ese espejo, empieza a llorar, empieza a hacer memoria y empieza a decir, yo no soy suficiente bueno para adorar a Dios. Amén. Pero a él yo creo que le entró un orgullo, porque en el mundo de la iglesia, en estas paredes y en el mundo de afuera, sea persona que sea, no importa hombre o mujer, al momento que le dan una promoción a un hombre o a una mujer, ese orgullo natural de nosotros se hace grande. Empezamos a decir, yo sabía que yo podía hacer ese trabajo. Ahora los que me mandaban a mí, ahora yo los mando. Y se empieza a hacer un orgullo. Y digo, aún afuera, en el trabajo y aún en la iglesia, decimos, ya me pusieron ahora de líder de aquí. Ahora yo estoy encargado de esto. Y ese orgullo empieza a crecer. Empieza a hacer cosas a su manera, en vez de buscar la guianza de Dios. Amén. Cuando una persona no pone a Dios en el lugar que debe de estar, esa desobediencia lo empieza a alcanzar. Amén. Si vamos a Proverbios 29-25, y esto lo agarré de la nueva traducción viviente, leo un poco diferente de la Reina Valera, y nos dice algo muy sabio sobre el orgullo, y me gusta cómo dice en esta versión. Dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y eso qué poderoso es. La arrogancia antes de la caída y el orgullo va delante de la destrucción. Hermano, si tiene esas dos cualidades combinadas, cuidado. Amén. Cuidado cuando no tiene un límite a ese orgullo. Cuidado cuando se jacta de usted mismo. Cuando dice, yo sabía, por eso me pusieron. Se olvida que Dios fue el que te dio la vida. Se olvida que Dios fue el que te puso allí. No fue por tus fuerzas. Si fuera por las fuerzas de Dios, dijo nuestro pastor, que agarraría un animal para proclamar las palabras de mi Dios. Amén. Usted no es más especial que cualquier otra persona. Fue escogido porque se le vio cualidades, se le vio algo bueno, pero no porque fue escogido se significa que usted es más que otra persona. No porque yo estoy aquí soy más que usted. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a este mundo para todo aquel. No hizo excepción de personas, sino que dijo todo aquel que en él crea. Amén. Vamos al versículo 11.
Proverbios 29, 25. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Dije del orgullo. Les voy a decir un secreto. Nunca se ha topado con una persona orgullosa y a veces le he dado gusto que caen. ¿Seré yo el único? Yo creo que todos caemos ahí, ¿verdad? Cuando vemos a alguien y a veces no me cae, porque míralo, es bien orgulloso. Y cuando finalmente cae, decimos, qué bueno, que nadie nos oiga, pero decimos, qué bueno, para que aprenda. Wow. Y empecé a ver que a veces eso lo hacemos en casa. En vez de alzar a ese hermano caído, a lo mejor esa hermana pasó por algo difícil, como dije. Ninguno de ustedes está viviendo la misma situación. Ninguno de ustedes tiene el mismo problema. Pero, cuando está el poder de Dios en alguien, cuando ve que es su hermano que está cayendo, cuando ve que es alguien de la iglesia que está sufriendo, dice la palabra de Dios que tenemos de llorar con los que lloran. Y a veces no hacemos eso, iglesia. A veces nos da más gozo de que alguien esté sufriendo en vez de ir a darle la mano. Mucha gente no sabe cuándo que están pensando en quitarse la vida. Hay mucha gente que ha contemplado esa idea, que el enemigo ha entrado a su corazón, a su mente y que le has dicho, tú no vales nada. Y nosotros de iglesia, de casa, a veces ni le damos la mano para preguntar, ¿cómo estás, hermano? Que Dios te bendiga, algo. Me encanta leer historias, a lo mejor ustedes ya la han leído, cuando una persona está a punto de hacer un suicidio, de hacer algo terrible en su vida, mucha de la gente da testimonio que dice, por una persona que llegó a tiempo y me preguntó cómo estaba, por algo pequeño, a lo mejor para mucha gente es algo insignificante, pero para esa persona es vida o muerte, amén. Por eso cuando uno está representando el reino de Dios y lo mueven de posición o Dios tiene algo diferente a su vida, no se enoje con mi Dios. Amén. Usted no sabe los planes que Dios tiene para su vida. Si Dios los ha movido a hacer otro trabajo, gloria a Dios. Tome ese trabajo, corra con eso. Obedezca la palabra de Dios, escuche la palabra de Dios. Amén. Pero no se ponga triste cuando le cambian su rol. No se ponga triste cuando lo muevan de departamento. No se ponga triste cuando le digan, puede ayudar acá o mejor lo usamos acá. No se ponga triste. El trabajo va a ser pagado igual. Las obras de un hombre no son más de las obras que otro hombre. Muchos hermanos se van de la iglesia porque los han quitado del lugar que una vez tenían, porque quedan dolidos, porque se atesoran de ese lugar en vez de atesorarse de la palabra de Dios. Se olvidan que Dios los puso ahí, y cuando pierden esa autoridad, ese lugar de prestigio, piensan que Dios ya los dejó. Pero eso es mentira. Mi Dios no los ha dejado. Mi Dios tiene cosas aún más grandes para su vida. No se quede conforme al estar sentado. Amén. Aquí estamos para predicar la palabra de Dios, para proclamar un evangelio. Mi actitud, mi tristeza no va a afectar a gente más que mi gozo y que mi bendición a este mundo. Usted va a un mundo que está triste, que está dolido, que está llorando, que está pidiendo una respuesta. Usted puede ser esa respuesta. Usted enfóquese en adorar a Dios, en alabar a Dios. Usted enfóquese en perderse en la presencia de Dios, amén. Mucha gente queda herida, pero glorificados son aquellos que proclaman el reino de Dios, amén. Qué bonito tener un título, ser hijo de Dios. Olvídese de título, forget about it. Olvídese que yo soy esto, olvídese que me pusieron aquí. Usted olvídese del título. A Dios no le importa el título que tengas si lo estás desobedeciendo. Si estás desobedeciendo a Dios, ¿de qué sirve tener un título? ¿De qué sirve? De nada sirve. Porque al momento que estemos ante la presencia de Dios y digamos, yo fui líder, yo fui esto,
Yo canté, yo toqué, yo evangelicé, yo ayudaba aquí, yo era maestro, yo me encargué de aquí. Y Dios va a decir, qué bueno, pero tu obediencia, ¿dónde la dejaste? ¿Por qué me desobedeciste? ¿Por qué ya no creíste en mí? Tu título no te va a salvar. El único que te va a salvar es Cristo Jesús. Cuando uno está enfocado en Cristo Jesús, eso es más que suficiente. Eso es mucho más que el título que usted tenga aquí adentro y afuera de esas paredes. Aquí a lo mejor se burlan del título que usted tiene. A lo mejor usted dice que yo no he aumentado a nada mi vida. Pero en los ojos de mi Dios, cuando usted es un hombre, una mujer obediente a la palabra de Dios, usted es enaltecido ante los ojos de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Saúl dijo que él tuvo miedo a su pueblo. Él ya no le tuvo temor a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Aquí ya empezó a decir, ya está viendo que estaba mal. Dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, porque le tuvo miedo a hombre. Porque le tuvo miedo a hombres, a su pueblo. Él era el rey de Israel. La gente le tenía que temer a él porque él tenía la potestad, la autoridad dada por Dios. Por eso no importa qué lugar tenga en la iglesia, si no tiene a Dios. Cuando lleguen problemas de hombre, carnal, físico, si no tiene la gloria de Dios, va a caer y va a tener miedo al hombre. El hombre lo va a querer limitar. A lo mejor un hombre, una mujer, alguien de afuera ya está limitando su progreso en esta vida carnal y está batallando con algo difícil que no puede romper. Pero enfóquese en Dios y diga, mi Dios es más grande que mi problema. Amén. Mi Dios es más que suficiente, porque con mi Dios yo no temeré a ningún enemigo. Amén. Él tuvo miedo al hombre. Puedo imaginar que se acobardó ante ellos. Me pueden poner Proverbios 29, capítulo 29, versículo 25. Otra vez, otra versión. Dice, el temor del hombre pondrá lazos. Pondrá lazos. Mas el que confía en Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Digan, yo confío en Jehová y yo seré exaltado. Entonces yo confío en Jehová y yo seré exaltado. Eso se tiene que declarar. Cuando esté enfrentando algo difícil, algo que no puede superar, que un hombre lo ha atado, diga, mi Dios rompe toda cadena. Mi Dios me va a sacar de ese hoyo. Un hombre no me va a tener amarrado. Un hombre no va a ser la causa de que yo le niegue mi adoración, mi alabanza a Dios. Yo voy a ser exaltado. Y usted va a ser exaltado porque usted confía en la palabra de Jehová. Amén. Por eso no podemos poner nuestra esperanza en hombres. No la podemos poner. Le van a fracasar. Por eso Dios es más que suficiente. Y mucha gente toma otro camino. Dice, ok, yo no pongo mi esperanza, mis fuerzas en hombre, porque confío en el Señor. Pero se vuelven religiosos. Excusan su desobediencia con ser religiosos. Aquí fácilmente él pudo seguir la palabra de Dios. No dice dato de que batallaron por largo tiempo, nomás dice que él fue y destruyó todo. Amén. Cuando Dios está a tu espalda, a tu lado, a tu enfrente, todo lo que venga, usted lo puede destruir así. Amén. Pero se tiene que declarar, se tiene que creer. Si no lo estamos creyendo, vamos a caer. Si estamos escuchando palabras de hombre que no podemos, que no van a hacer, que sus hijos no van a hacer algo grande, que usted nunca va a aumentar a algo grande, cancele eso y diga, yo voy a ser exaltado. Amén. Es poner nuestra confianza en Dios y obedecer su palabra. Amén. Nuestra confianza en Dios. Lo triste de eso es que a veces ponemos nuestro perdón en las manos de hombres.
en vez de ponerlas en la mano de Dios. A veces sabemos que estamos mal, a veces sabemos que mentimos y otra gente se da cuenta. Otra gente sabe que están mal y buscamos el perdón de gente porque se nos hace más fácil buscar el perdón de Dios. Buscamos a amigos, amigas que nos apapachen y diga, está bien, tenía que suceder así, iba a pasar. Y buscan el perdón de alguien de afuera en vez del perdón de Dios. Prefieren juntarse con alguien que aplaude su pecado, que diga que no hay problema, que está bien. Y no me malentienda, yo no estoy para juzgar, pero cuando uno se junta con una persona y tapa pecado, tapa mentira, ¿sabe que se está volviendo parte de ese mismo pecado, ese mismo mentira? Cuando uno se pone de acuerdo y decir está bien, y dije no estamos para juzgar, pero en vez de decir que está bien, toma valentía y decir, ¿sabes qué? Pídele perdón a Dios. Yo no puedo hacer nada por ti. Ustedes que están sentados no van a poder hacer nada por mí. Yo no voy a poder hacer nada por usted cuando llegue ante la presencia de Dios. Yo no le voy a decir, hermano Ríos, testifique por mí, por favor. Él va a estar testificando su propia vida. Igual la hermana Ana. Él no va a poder testificar. Ese no va a ser su trabajo. Su trabajo va a ser presentar sus obras ante Dios. Presentar su obediencia ante Dios. Amén. Vamos al 25. Para confirmar lo que Saúl hizo, a pedir perdón a un hombre en vez que a Dios. Amén. Vamos el 24. Dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Dice aquí, perdona pues ahora mi pecado. Ahí no nos dice que fue hacia Dios. Él le pidió perdón a Samuel porque él falló. Nosotros no le tenemos que pedir perdón no tenemos que pedir que un hombre nos perdone, sino que a Dios. El perdón verdadero viene de Dios, porque cuando recibimos perdón de Dios podemos perdonar a los que nos ofendieron. Amén. Son cosas pequeñas, pero obediencia es algo grande. Amén. Nos dice, vamos a 2 de Corintios 7:10, que a lo mejor uno de ustedes ya ha experimentado algo similar, ha pasado por algo que ha dolido, que al momento que uno empieza a declarar las grandezas de Dios, el reino de Dios, empiezan a voltearse ante usted. Gente que conocía, a lo mejor familiares, a lo mejor amigos, gente cercana, gente con la cual compartía pan, gente con la cual compartía secretos de su vida. Cuando usted empieza a declarar que Dios vive en su corazón, que Cristo Jesús es parte de su vida, la gente lo va a empezar a desechar. Amén. ¿Ya tienen 2 de Corintios 7:10? Amén. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a cual le falta arrepentimiento resultará en muerte. Está bien, se arrepiente entre los ojos de hombre, pero en ese día va a ser un tormento más feo. Va a doler si se arrepiente hoy en día ante la presencia de Dios. Cuando uno entra con un corazón humilde ante la presencia de Dios, va a doler porque nos va a enseñar que estamos mal. Va a doler porque nos va a decir que las cosas que estamos haciendo no van de acuerdo con la palabra de Dios. Nos va a decir que somos desobedientes. Nos va a decir que somos mentirosos. Nos va a decir que nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Nos va a decir que cuando nosotros estamos a puerta cerrada, actuamos de diferente manera. Que cuando no hay gente a mi alrededor, cuando no está mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi familia, esta persona que yo voy no es la persona que estoy predicando. Y hay gente que no ha perdido perdón por eso. Están en desobediencia, pero no quieren admitir que están mal. Prefieren vivir una mentira hasta el día de su muerte y después jugársela ya con Dios y decir, pues me hicieron mal. Por la culpa de ellos soy así. Eso va a causar tristeza cuando nos alejamos del pecado. Va a doler, pero nuestro resultado es salvación. Amén.
Dice Juan capítulo 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que ama al Padre, el que ama a Dios, ¿sabe? Cuando una persona está enamorada de otra persona, no le quiere mentir. Tiene ese miedo de que esa mentira pueda ser. Si vamos a ver un adulterio, una persona se tuvo que alejar para tomar un paso de adulterio y dejar de ese amor que caiga un poco. Se empezó a hacer un paso pequeño, se empezó a alejar. Amén. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos como novia de Dios, novia de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si el amor de nosotros hacia nuestro Dios se empieza a enfriar? ¿Qué pasa si empezamos a tomar pasos no conforme a su obediencia, pero pasos personales? Eso lo aplicamos en un mundo de hoy. Si nuestros ojos empiezan a codiciar, si nuestros pensamientos empiezan a codiciar, quieramos o no, por resultado de eso, va a llegar desobediencia, va a llegar un castigo, va a llegar algo difícil en cual enfrentar, amén. Por eso Dios está buscando a gente que esté dispuesto que lo siga. Que esté dispuesto que lo siga. Gente verdadera, gente de carácter, gente que esté dispuesta a ser obediente. Y a veces la obediencia es difícil, es difícil, it's challenging, porque no es algo que se hace fácilmente, porque la obediencia requiere disciplina. Y a veces nos falta mucha disciplina en nuestras vidas personales. A veces queremos abarcar más de lo que podemos hacer. Decimos que sí podemos, pero en realidad estamos peor de lo que estamos haciendo, amén. Por eso Dios está buscando gente que esté comprometida, que esté dispuesta a obedecer. Amén. Hermano, ¿me puedes ayudar? Un poquito de música, por favor. Si nos ponemos de pie, hermanos, y nomás cierre sus ojos y haga un reflejo, póngase un espejo enfrente de usted y use su imaginación por más que lo pueda hacer. Y empiece a ver la persona que usted es. FAD@FAD. Digo, ese espejo nomás lo ve usted y Dios. No te pierdas nuestra programación en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde, hora del centro. Que Dios te bendiga y recuerda que una palabra de Dios puede cambiar tu vida.